Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, donde siempre les traemos los jugosos detalles de las celebridades que más amamos. Hoy prepárense porque la bomba que les tenemos está a punto de explotar. Así es. Tal como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese galán turco que nos roba el aliento a todas, y de Hande Erçel, la belleza que lo acompaña en nuestros sueños. Pero, ¿qué pasa entre ellos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues bien, los rumores llevan meses volando como palomas mensajeras, que si son amigos, que si son algo más, que si hay tensión sexual no resuelta que podría cortar el aire con un cuchillo. En fin, un drama digno de una telenovela turca de esas que nos tienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Pero hoy, señoras y señores, vamos a analizar la situación con lupa, con pruebas, con testimonios y con todo el arsenal de chismorreo que nos caracteriza. Antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que sus likes y comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora sí, manos a la obra. Porque la historia que les vamos a contar hoy es digna de un Oscar. Todo comenzó, como ya saben, en el set de grabación de Senkalkam, esa comedia romántica que nos enamoró a todos con la química innegable entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem. Desde el primer momento, la pantalla chispeaba cada vez que estos dos compartían una escena. Las miradas, las sonrisas cómplices, las bromas fuera de guión. Todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Pero, ¡ay!, el amor y sus misterios. Durante mucho tiempo, ambos negaron cualquier tipo de relación romántica. Somos grandes amigos, decían. Nos llevamos muy bien, insistían. Pero, ¿quién iba a creerles? Si hasta el más distraído podía ver que había algo especial entre ellos. Los fans, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados, análisis exhaustivos de cada gesto, teorías conspirativas dignas de Sherlock Holmes. Todo con tal de confirmar lo que muchos sospechaban, que Hande y Kerem eran más que amigos. Y entonces, ¡boom! La bomba explotó. Y no fue una bomba de las que salen en las películas de acción. Fue una bomba de amor, de esas que te dejan el corazón palpitando a 1000 por hora. Resulta que durante una entrevista en vivo, en un programa de televisión turco de esos que tienen más rating que la final del Mundial, el presentador, ni corto ni perezoso, le preguntó directamente a Kerem sobre su relación con Hande. Ahora imagínense la escena, las luces del estudio brillando intensamente, las cámaras apuntando directamente a la cara de Kerem, la tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. Un momento épico. Y Kerem, con una sonrisa nerviosa pero a la vez decidida, respiró hondo y dijo, Hande es mucho más que una amiga para mí. La amo. Lo dijo. Lo confesó en vivo y en directo. El mundo entero contuvo la respiración. La noticia corrió como la pólvora, inundando las redes sociales, los portales de noticias, los grupos de fans. Un verdadero terremoto mediático. Y claro, la reacción de Hande no se hizo esperar. Aunque no estuvo presente en el programa, al día siguiente publicó una foto en su cuenta de Instagram, una foto de ella y Kerem abrazados, con el texto, mi persona favorita. ¡Ay, qué romántico! ¡Qué cursi! ¡Qué adorable! Nos encanta. ¿Pero qué pasó después? Pues, como era de esperarse, la prensa los persiguió día y noche. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle. Y ellos, lejos de esconderse, decidieron vivir su amor a la luz del día. Se les vio paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes románticos, disfrutando de la playa. En fin, viviendo un cuento de hadas. Pero como todo cuento de hadas que se respete, también hubo obstáculos. Los compromisos laborales, las agendas apretadas, la distancia. Todo eso puso a prueba su relación. Y los rumores de crisis, por supuesto, no tardaron en aparecer. Que si ya no se les ve juntos, que si Hande está saliendo con otro, que si Kerem se fue de fiesta con una modelo. Un sinfín de especulaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, aquí viene la parte interesante.
Según nuestras fuentes, que son más confiables que el horóscopo de Walter Mercado, Andy y Kerem sí han tenido sus altibajos como cualquier pareja. Pero su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Y aunque no se les vea juntos tan seguido como antes, siguen estando muy enamorados. De hecho, hace poco fueron vistos en un aeropuerto, tomados de la mano y con una sonrisa de oreja a oreja. ¿A dónde iban? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que siguen apostando por su relación. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que importa. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de esta pareja? Pues, la verdad, nadie lo sabe con certeza. Pero si nos dejamos guiar por las señales, todo apunta a que este amor tiene un futuro brillante. Andy y Kerem se complementan a la perfección, se apoyan mutuamente y se aman incondicionalmente. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que vale oro. Así que, mis queridos chismosos, estén atentos porque seguramente tendremos más noticias sobre esta pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su talento en la pantalla, soñando con su amor y alimentando nuestras fantasías más románticas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismorreo, emociones y confesiones inesperadas. Recapitulando, vimos cómo Kerem Bürsin confesó su amor por Hande Erçel en vivo, cómo esa confesión desató un verdadero tsunami en las redes sociales, y cómo la pareja ha enfrentado rumores y obstáculos, pero sigue apostando por su amor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este análisis exhaustivo de la relación entre estos dos tortolitos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, del otro lado de la pantalla, apoyando nuestro canal. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora sí, llegó el momento de que ustedes tomen la palabra. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen que Hande y él están destinados a estar juntos? ¿Cuál es su telenovela turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los estaré leyendo con mucha atención. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es vida. Pero, esperen. Que la telenovela de Hande y Kerem no termina aquí. Agárrense que vienen curvas. Porque después de la confirmación pública de su romance, las cosas se pusieron aún más interesantes. No solo la prensa los acosaba, también sus familias. Se rumorea que las abuelas de ambos, esas señoras turcas que aman el té y las telenovelas tanto como nosotras, ejercieron presión para que la relación se formalizara. Imagínense las conversaciones, y para cuando el anillo, Kerem. Hande es una joya. No la dejes escapar. O algo por el estilo, seguro. Y hablando de anillos, el tema del compromiso se convirtió en una obsesión nacional. Cada publicación en redes sociales, cada cena romántica, cada viaje juntos era analizado minuciosamente en busca de la señal definitiva, el anillo. Los joyeros turcos se frotaban las manos, esperando el encargo millonario. Y los fans, por supuesto, no se quedaban atrás. Crearon incluso campañas en redes sociales con el hashtag #KeremHandeEvlensin. La presión era asfixiante. Pero a pesar de toda la expectación, Hande y Kerem se mantuvieron firmes en su decisión de disfrutar el momento, sin prisas ni presiones externas. Estamos felices tal como estamos, declararon en una entrevista conjunta. Queremos construir nuestra relación poco a poco, sin que nadie nos diga qué debemos hacer. Olé por ellos. Eso es tener personalidad. Sin embargo, la vida de las celebridades no es un camino de rosas, ni siquiera en el Bósforo. A medida que su fama crecía, también aumentaban los detractores. Surgieron cuentas falsas en redes sociales dedicadas a difamarlos, a inventar rumores y a sembrar la discordia. Se les acusó de ser demasiado perfectos, de explotar su romance y de buscar fama a toda costa. ¡Qué crueldad! Además, las agendas laborales de ambos se volvieron cada vez más exigentes. Hande, convertida en una de las actrices más cotizadas de Turquía, encadenaba un proyecto tras otro. Kerem, por su parte, probaba suerte en el mercado internacional, participando en producciones de Hollywood. La distancia física se convirtió en un problema real.
Los paparazzi, siempre al acecho, aprovechaban cualquier oportunidad para fotografiar a Andy y Kerem por separado, intentando alimentar los rumores de crisis. Se les vio salir de restaurantes por separado, asistir a eventos sin el otro y hasta intercambiar mensajes en redes sociales que parecían tener un tono distante. El drama estaba servido. Pero, como ya les dije antes, el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Y Andy y Kerem demostraron que su relación era mucho más fuerte de lo que muchos creían. A pesar de la distancia y los rumores, siguieron comunicándose a diario, apoyándose mutuamente y buscando tiempo para estar juntos. Incluso durante uno de los viajes de Kerem a Estados Unidos, Andy lo sorprendió con una visita inesperada. Los paparazzi los captaron juntos, caminando de la mano por las calles de Los Ángeles, sonriendo y disfrutando de su compañía. Un golpe bajo para los detractores. El amor triunfaba una vez más. Y no solo eso, sino que Andy y Kerem también decidieron utilizar su fama para hacer el bien. Participaron en campañas benéficas, apoyaron causas sociales y se convirtieron en un ejemplo para sus fans. Demostraron que además de ser guapos y talentosos, también tenían un gran corazón. Ahora volvamos a la pregunta inicial, ¿qué pasa realmente entre Andy y Kerem? Pues bien, después de todo lo que hemos analizado, podemos concluir que su relación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No es solo un romance de telenovela, ni un cuento de hadas perfecto. Es una relación real, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos. Andy y Kerem son dos personas que se aman, que se apoyan mutuamente y que están dispuestas a luchar por su relación. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que importa. No importa si se casan mañana, el año que viene o nunca. Lo importante es que sean felices juntos. Así que dejemos de lado las especulaciones, los rumores y las presiones externas. Dejemos que Andy y Kerem vivan su amor a su manera, sin que nadie les diga qué deben hacer. Y sigamos disfrutando de su talento en la pantalla, soñando con su amor y alimentando nuestras fantasías más románticas. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final definitivo de este vídeo lleno de chismorreo, emociones y confesiones inesperadas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este análisis exhaustivo de la relación entre estos dos tortolitos. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, siempre tiene un final feliz. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por estar ahí, del otro lado de la pantalla, apoyando nuestro canal. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Los quiero mucho. Ahora sí, llegó el momento de que ustedes tomen la palabra. ¿Qué les pareció este análisis ampliado de la relación entre Andy y Kerem? ¿Creen que su amor es verdadero y duradero? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los estaré leyendo con mucha atención. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es vida. Y el amor, aún más. Besitos, mis chismosos. Chao, chao.